Hola, ¿qué tal? En este video me gustaría explicarles mi experiencia y aspectos generales de la práctica en la profesión 1. Bueno, como tal, yo participé en un proyecto, en un reto llamado Culinology Challenge 2024 que se realizó en otoño de ese año. En este aspecto, nosotros realizamos lo que fue un producto innovador con la finalidad de crear algo nuevo y sobre todo tener alimentos diferentes a lo que se ve en el mercado. Esto fue en relación con Ingredion, una empresa que se encarga de dar soluciones o sustancias, aditivos y cosas así que permiten permanecer la vida útil de los alimentos o mejorar un aspecto como textura, entre otras cosas que se les da a algunas empresas. Entonces, esta industria, esta empresa nos brindó a nosotros algunas soluciones para que pudiéramos incorporarlas a nuestro producto objetivo. El objetivo como tal, que ya lo menciono de una vez, es crear este producto, pero que tuviera dos aspectos importantes. Uno que son los pilares y otro que se categorice este producto. En las categorías entraba lo que era savory, snack o dairy. Y esto con la finalidad de que cuando nos dieran las listas donde se encontraban los aditivos, pudiéramos decidir cuál era lo mejor para nuestro producto dependiendo de dónde se clasificaba. Y los pilares era qué es lo que podíamos aportar hacia la sociedad. Uno podría ser innovación y placer, otro podría ser accesibilidad y pues nutrición. Cuando arrancamos con el proyecto teníamos un equipo. Entonces, las carreras participantes en este proyecto fue artes culinarias, ingeniería en industrias alimentarias y administración de hoteles y restaurantes, me parece. Entonces, en esta competencia a mí me permitió conocer varias cosas o varios aspectos que creo que estamos limitados a veces en nuestra carrera porque no lo vemos de forma externa hasta que nos formalizamos y creamos pues prácticas, ¿no? En este caso trabajé con dos ingenieros en industrias alimentarias y una chica que estaba en artes culinarias. Como tal el equipo era bueno, sin embargo puedo decir que un reto que se nos presentó desde el inicio fue la disponibilidad de horarios para todas las participantes, éramos todas mujeres, todas las participantes del equipo. Y en este caso fue porque la chica de artes culinarias estaba en octavo semestre y pues sus prácticas eran casi todo el día y parte de ya muy tarde de la noche no nos permitía estar con ella en constante tiempo o literal reuniones para poder definir ciertos conceptos, ciertas cosas que quisiéramos hacer del producto. Sin embargo, lo que tuvimos fue siempre comunicación con ella y ya en los últimos momentos poder comunicarnos y poder ya expresarle nuestras ideas para que ella lo planteara desde otro panorama, que es la experiencia del consumidor ya al tener el producto. Teniendo como finalidad el 7 de noviembre era la fecha donde se acababa este proyecto, presentando y teniendo un tiempo delimitado de una competencia donde de los 10 equipos iniciales que se tenían de crear este producto, solo 5 pasaban a la final, donde ya participábamos en esto de presentarlos a los jueces, tanto personal o integrantes de Ingredion, que es la empresa que nos proporcionó los ingredientes, y tanto como de otras empresas importantes como McCormick y Unilever, así como ciertas autoridades que ya estaban incorporadas en la universidad. Bueno, pasando a la metodología, la primera fase lo que hicimos fue crear una propuesta donde nos sintiéramos pues motivadas a continuarla durante toda la competencia. En este caso, nosotros quisimos relacionar lo que eran las soluciones disponibles o aditivos que nos brindaba la empresa con la idea que nosotros queríamos aplicar, que era una harina de maíz nixtamalizada enriquecida con proteína vegetal y con fibra. En este caso teníamos dos aspectos importantes o que nos ayudaron en esta fase. Uno fue referencias bibliográficas, llenarnos de información en cuál era la importancia del maíz, en qué aspecto tiene o qué impacto tiene en México como tal, y sobre todo relacionarlo con qué tan déficit está la nutrición en México y sobre todo cómo podríamos ayudar en este aspecto. Otro aspecto es el tener los conocimientos a lo largo de nuestra carrera o hasta ese momento, poder aplicar lo que se nos ha brindado, como el hecho de la presencia de proteínas, de almidones, de pues carbohidratos como tal y cómo se complementarían todos. En la fase 1 los resultados que se obtuvieron es elegir las soluciones que queríamos aplicar en nuestra harina. Entonces se escogió proteína de chícharo, el uso de almidones y de goma xantana.
lo cual también permitió tener como resultado pues saber cómo manejar esto o qué aspectos iba a mejorar en la harina, que pues con la goma chantada podíamos tener más control del agua, del producto. También podríamos tener esto con el almidón, tener mayor elasticidad, mayor textura, y la proteína podría enriquecer nuestro producto como tal. Sin embargo, tuvimos algunas limitaciones en esta fase. En primera, el platillo todavía no estaba delimitado cuál era la presentación que se iba a tener o cuál va a ser la utilidad del producto. El segundo aspecto que todavía no se cubría es que teníamos el pilar de salud y nutrición, pero no teníamos algún otro pilar y era necesario 2 para continuar en la competencia. Y también poder delimitar la presentación del producto. Hasta este momento nosotros habíamos elegido 2 opciones, que era posiblemente presentarlo en una mezcla homogénea y humectada, empaquetada, o presentarlo en polvo y que posteriormente el consumidor la humedeciera. Ahora bien, pasando a la fase 2, aquí nosotras ya habíamos sido evaluadas en qué tan bien iba nuestro progreso en la propuesta y fue aceptable. Entonces, cuando pasó esto, nosotros teníamos que incorporar ciertos aspectos. Primero, un pilar que nos faltaba. Entonces, como de manera o del aspecto ingenieril enfocado en esto, nosotros pudimos investigar cómo podíamos fortificar la fibra o cómo podríamos implementarla. Y lo que hicimos fue agregar chías. Sin embargo, aquí 2 aspectos importantes o que nos ayudaron mucho fue seguir investigando en qué alimentos, qué sustancias podrían ayudar y sobre todo que no afectaran ni la textura ni el sabor de pues lo habitual que se conoce el maíz, ¿no? En este aspecto lo que se hizo de manera ingenieril fue hacer prácticas, hacer el mezclado y hacer soluciones o intercambiar los porcentajes de las proporciones de los ingredientes como tal y aplicarlos. Las referencias nos brindaron información acerca de pretratamiento que se le hace a algunas semillas para quitarles la cantidad de agua o la humedad como tal y que no afecten la vida útil del alimento. Entonces lo que se hizo fue aplicar de manera práctica, poder realizar las mezclas, poder realizar de hecho algunos totopos o simplemente calentar la masa, bueno, amasarla, hacer la tortilla y poder verificar que pues tuviera una cantidad de agua aceptable para que estuviera húmedo el producto, fuera aceptable para los consumidores, pero que no tuviera ese aspecto en que podría dañar a lo largo de la vida útil del producto. Entonces, después de estas pruebas, aquí puedo dejarles las imágenes que obtuvimos, las primeras pruebas que hicimos y también la composición que se obtuvo. Entonces, posterior a esto teníamos todavía limitaciones. La limitación es que sí ya estaba más o menos planificado el platillo que queríamos presentar. Queríamos presentar una tortilla envuelta con alguna proteína y acompañada de una salsa. Sin embargo, la presentación queríamos llevarla más allá a solamente tener como el platillo normal o simplemente presentarlo de esta manera. Entonces, esto iba mucho de la mano con la chica de artes culinarias, con nuestra compañera, y nos permitió entender aspectos que creo yo que cuando estamos del lado de ingenieril no lo vemos tanto, sino simplemente el poder enseñarle el producto y que ella nos compartiera cómo se iba a aplicar, cómo iba a ver esto el consumidor, cómo iba a pues aplicar o simplemente dañar el sabor, la textura. Entonces también eso nos aportó demasiado. Otra limitación es que todavía no habíamos hecho pruebas sensoriales para poder verificar con los consumidores, con algún grupo de personas, qué tan avanzado y qué tan bien iba el producto, qué tan aceptable era para el mercado, porque si no, no tenía ninguna intención de producto de continuar. En este aspecto ya fuimos evaluados nuevamente con un pitch para que pudiéramos mostrarle los potenciales que tendría nuestro producto y la importancia que tendría de continuar en la competencia. Pasamos a la fase 3, que este es donde ya solamente tenemos 5 equipos o solo estamos participando 5 y donde ya se tienen que delimitar y pulir prácticamente la presentación del producto y el platillo. En este aspecto nosotros lo que evaluamos y nos seguimos basando en referencias bibliográficas fue la incorporación de la chía. Aunque en la fase 2 ya habíamos planificado el incorporar la chía y ya la habíamos hecho un pretratamiento que era pues deshidratarla para poder incorporarla en la mezcla hecha polvo. Aún así, nosotros queríamos verificar qué tanto iba a ser aceptable por el consumidor, por lo que las evaluaciones sensoriales nos permitieron ver pues qué
qué tenía con la textura, cómo se sentía el consumidor, si notaba algo diferente, si algún aspecto no le parecía. En las primeras pruebas sensoriales obtuvimos la tabla que les puedo mostrar aquí y esto nos permitía ver que se sentía un poco denso el producto. Esto se debía a la cantidad de proteína de chícharo, ya que la chía pues no aportaba como tanta densidad y los otros alimentos o los otros componentes no podían afectar directamente a este tipo de sabor o de textura. Entonces decidimos disminuir la cantidad de proteína de chícharo y aparte de esto, viendo las referencias, también nos dimos cuenta de ciertos aspectos. Uno de estos es que sí era importante fortificar con fibra el producto, pero ¿hasta qué punto? Pensar en el consumidor también tiene que ver en su vida cotidiana, entonces no nos podíamos delimitar a decir, ok, el consumidor solo va a tener este producto en un día y no va a consumir otros carbohidratos, no va a consumir otra proteína. Entonces, evaluando esto nos dimos cuenta que las cantidades admitidas o proporcionales adecuadas de fibra diaria no era adecuada con la incorporación de la chía. ¿A qué me refiero con esto? Fue modificada la cantidad de chía que se tenía en la mezcla para que el consumidor tuviera la libertad de que si en el desayuno consumía nuestro producto y en la tarde quería consumir otro carbohidrato, no tuviera algún problema con sobrepasar la cantidad de fibra que tendría que tener como consumo diario. Entonces, después de esto ya pudimos elaborar una proporción insignificante y sobre todo ya compacta de nuestro producto. Entonces aquí les dejo la tabla de la composición ya final de nuestro producto y además de esto pudimos pulir. Puedo mencionar que la fase 3 me permitió desarrollarme personalmente porque de la mano con la de artes culinarias nos permitió ver qué es lo que pasaba ya aplicando el producto. Otros resultados que se pudieron obtener en la prueba o en la fase 3 es que pudimos delimitar el platillo. El platillo era algo importante en la competencia, entonces se delimitó que un molote relleno de proteína y con un mousse de aguacate era lo más ideal para mostrar lo tradicional que era la idea del maíz, sin dejar de lado la innovación en ya el momento de probar el producto. Además de esto, el empaque también fue importante. Pudimos delimitar con las referencias bibliográficas, siguiendo investigando, pudimos ver que el utilizar papel podría ser una buena idea para presentar nuestro producto y que a la vida útil le favorecía bastante. Entonces hicimos nuestra mezcla en una presentación de polvo para no tener problemas con a lo largo del consumidor que tuviera en su casa y sobre todo el papel podría ser un tanto económico para el aspecto de pues la elaboración del producto y sobre todo la comercialización. Pasando a los resultados, puedo mencionar los siguientes. Primero es que pudimos evaluar el producto en todas sus fases, es decir, cuando se encontraba en su empaque, cuando se encontraba incorporando agua para mezclarlo y ver las reacciones que tenía cada componente, en su cocción, cuál era la evaluación en pérdida de agua, en su comportamiento y finalmente al momento de presentarlo al consumidor en las pruebas sensoriales. Además de esto, se obtuvo un producto equilibrado en cuestión de proteína y fibra para que sea versátil para el consumidor en sus dietas o en sus recetas diarias que se tiene que hacer. De manera práctica, también nos permitió ver el tiempo de amasado que podría tener el consumidor, que fueron alrededor de 8 minutos el tiempo que tendría que estar pues mezclando e incorporando el agua. Entonces delimitamos que es un tiempo favorable para que la persona podría hacerlo de manera cotidiana y podría hacerse sus recetas normalmente. Y aparte de esto, los dos aspectos importantes, que es tanto la textura como el sabor. En el caso de la textura, pudimos ver que después de un amasado y sobre todo ya los cambios que habíamos hecho en la mezcla, nos daba como resultado una masa como un tanto elástica o plástica, donde no es tan habitual o no es similar a la mezcla que tenemos de la masa habitual, donde normalmente se cuartea. En este caso, la mezcla quedaba un poco plástica y esto ayudaba a que el consumidor se sintiera más pleno en aplicar como tal la masa a cualquier receta que tuviera. Esto siendo favorable también para que se extendiera como el mercado, es decir, que cualquier persona pudiera aplicar este producto sin ninguna complicación en cuestión de al momento de utilizar nuestro producto.
Y por último, la aceptación del platillo. Realmente al momento de hacer las pruebas sensoriales nos fue verificado que el producto que quisimos utilizar era correcto y sobre todo su aplicación por parte de Artes Culinarias, que fue desarrollándolo y viendo que las proporciones que utilizaba eran adecuadas, también era aceptable. Ahora bien, la parte final era ya llegar a solo competir con 5 equipos en la gran final. Entonces, en este aspecto nosotros ya teníamos nuestro producto y nuestro platillo. Pudimos presentar un producto que lo llamamos Nix Mix, que aquí se los dejo. Quisimos hacer una presentación bien. La verdad es que los aspectos que también de forma personal pude potenciar es no solamente realizar un producto, no solamente poder crear un platillo, sino también saber vender el producto. Entonces teníamos que presentar bien nuestro alimento, poder presentarlo como con un eslogan, con un nombre que se quedara en la mente de las personas y sobre todo tener un producto más fortificado, más nutricional y poder cumplir con los 2 pilares que nos proporcionaba, bueno, que nos pedía la competencia, que era innovación y salud y nutrición, y se encontraba en la categoría de savory y snack por la presencia de maíz. Podría hacerse totopos y podría clasificarse en snacks, y savory pues porque pues, se pueden hacer diferentes productos salados. Entonces esto nos permitió pasar a la última fase, donde la verdad es que sí me sentí un poco nerviosa al momento de presentar el platillo. Pude experimentar lo que es tener un tiempo delimitado para poder realizarlas, o sea, ya que el producto estaba totalmente listo y tu equipo es la base para que ya en el último momento todo salga de acuerdo a lo que tenían planeado. Siempre va a haber aspectos externos que no los podemos contemplar. Sin embargo, si tú ya te pusiste de acuerdo con tu equipo, si tenemos buena comunicación, se puede realizar un ajuste, se puede realizar cualquier problemática que se presente en el momento. En este caso les puedo compartir que la experiencia que ya tenía la participante de Artes Culinarias que estaba en nuestro equipo nos permitió a nosotras desenvolvernos, sin embargo no pasar el límite de los conocimientos que teníamos de Artes Culinarias, ¿no? Ella nos guió en todo momento en ese aspecto y nosotros poderle comunicar por qué era importante cada componente que agregamos en la mezcla y sobre todo cómo lo iba a ver ella en el platillo. Después de la evaluación que tuvimos por parte de los jueces, los primeros aspectos que nos hicieron notar era qué tan caro iba a ser este producto. En este aspecto pudimos debatir con ellos debido a que no teníamos como tal los precios de las soluciones que fueron proporcionadas por la empresa, pero pudimos hacer una estimación dependiendo de los precios de la harina de maíz y los componentes como la chía, que la verdad es que se ocupaba muy poca cantidad. Entonces pudimos delimitar como un precio estándar de 35 pesos aproximadamente por 500 gramos de mezcla, por así decirlo. Y también de esto nos felicitaron por el platillo presentado, que fue por parte de la chica de Artes Culinarias. Entonces esto en general es una conclusión. La verdad es que me sentí plena en el momento de realizar este proyecto. Sí hubo momentos pues de estrés, de ciertos conflictos como con equipo, debido a que no podíamos decidir bien, no podíamos congeniar en todas las ideas y sobre todo los tiempos también hacían que nos desfasáramos en nuestras materias, en otros proyectos personales que teníamos. Entonces creo que la comunicación nos ayudó bastante a poder coordinarnos, a no perder el objetivo que teníamos y sobre todo a poder llegar a los 5 equipos finales y finalmente ganar el primer lugar de la competencia. Bien, como última parte del video me gustaría dejar mi autoevaluación, lo que pude ver mi antes y después de este tipo de concursos. Uno es, pude administrar mis tiempos y también vi la importancia que era ver tus horarios en congeniar con tu equipo. Otra es saber que las referencias o la información que tienes de primera mano es importante, ya que esto nos permitió tanto enriquecer nuestro producto como también saber por qué era importante aplicar otras cosas. Además, creo que cuando nosotros estamos estudiando no vemos los aspectos externos. Entonces, al momento de estar en una competencia como esta, podemos ver que qué va a pasar si la mezcla es diferente, qué va a pasar con el almacenamiento. Este es otro aspecto. A lo largo de la competencia pues teníamos que almacenar las pruebas o las mezclas que habíamos hecho
y también era complicado para saber cuál era la mejor opción para no desperdiciar el producto y sobre todo poder aprender de cada una de las integrantes. Yo tengo la habilidad de a lo mejor organizar o hacer otros aspectos en el equipo, pero las personas que tenía eran muy creativas, eran muy delimitadas en los objetivos, entonces creo que al momento de que te dejas llevar y sobre todo te dejas guiar por las personas y por sus aspectos potenciales, puedes lograr ciertas cosas, como lo es en este caso ganar el concurso.